En 2025 se registró una ola global de protestas contra la corrupción y la desigualdad liderada por la generación Z. Se dio mayoritariamente en países situados en la mitad inferior del índice de percepción de la corrupción, como Nepal o Madagascar, jóvenes denunciando el abuso de poder y la escasez de oportunidades. Pero según Transparencia Internacional, los esfuerzos contra la corrupción tampoco prosperaron en Europa durante la última década. Los líderes alegan cuestiones de seguridad, económicas o geopolíticas como motivos por los que hubo un retroceso en los compromisos acordados. Dinamarca y Finlandia siguen liderando el índice como los países menos corruptos, con puntuaciones de 89 y 88 seguidos de Singapur. En la parte inferior de la lista, muy por debajo de la media mundial de 42, cuyo nivel es el más bajo en más de una década, se encuentran Venezuela, Somalia y Sudán del Sur. Y es que el índice de 2025 muestra que la percepción de la corrupción ha empeorado a nivel mundial. Con una escala de 0 para los países más corruptos y 100 para los más limpios, el índice puntúa basándose en la percepción de la corrupción en el sector público. Para ello utiliza datos de 13 fuentes externas como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas y think tanks. Tenemos leyes anticorrupción y organismos anticorrupción. Sin embargo, las leyes no se aplican y los organismos carecen de independencia y recursos. Además, hay una falta de interés por parte de varios gobiernos, especialmente los del norte, que consideran que ya han abordado la corrupción y que no es necesario seguir actuando. Transparencia Internacional advierte que las democracias, que normalmente son más eficientes en la lucha contra la corrupción, están experimentando un preocupante descenso en su rendimiento y que esta tendencia se extiende a países como Estados Unidos, pero también a varias partes de Europa como Francia y Reino Unido. Necesitamos un sistema judicial que sea independiente del poder ejecutivo del gobierno y también de los intereses privados. Y un sistema judicial que cuente con personal y recursos financieros suficientes para hacer su trabajo. La UE acordó en 2025 su primera directiva contra la corrupción, un esfuerzo por armonizar las legislaciones penales en esta materia, pero pasará algún tiempo antes de que se aprecien los resultados. Y para sacar más conclusiones sobre este índice, conectamos ahora mismo con Luciana Turchiaro, consejera regional de Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe. Gracias por estar con DW. En primer lugar, preocupante es la tendencia global del debilitamiento de la lucha contra la corrupción. ¿Qué factores habéis identificado como patrones que puedan explicar esto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Como decía nuestro presidente, un factor fundamental en todo el mundo y en particular en la región de América Latina y el Caribe, que es la que yo cubro, es la falta de independencia del Poder Judicial. Esto impide que se sancione la corrupción, que haya los castigos necesarios y debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Por otro lado, otra tendencia para destacar es la reducción del espacio cívico, es decir, cada vez en más países del mundo y particularmente en la región de América Latina y el Caribe, vemos más restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la al derecho de acceso a la información, y todos estos factores generan las condiciones necesarias para que la corrupción prospere. La falta de castigo por un lado y la falta de posibilidad de la ciudadanía de poder ejercer y demandar la rendición de cuentas sin tener miedo a represalias. Y profundizando ahí en la región, en América Latina, ¿qué país obtuvo la mejor nota y cuál está entre los más corruptos del mundo? La mejor nota la obtienen Canadá, Uruguay y Barbados. Son las democracias más sólidas de la región, no están exentas de problemas, pero son países donde hay canales de participación, existe la rendición de cuentas y el poder judicial es mucho más robusto que en otros países. Abajo del índice encontramos, y no es de sorprender, a Venezuela, Haití y Nicaragua. Estos son países atravesados por la corrupción estructural y el crimen organizado, en donde los derechos humanos, civiles y políticos son prácticamente inexistentes o muy limitados.
Y por último, Transparencia Internacional subraya que el análisis no refleja en su totalidad el resultado de Estados Unidos. ¿Qué se concluye de esa puntuación de 64 y qué implicaciones está teniendo a nivel global? Y del retroceso de Europa, ¿qué nos puedes destacar? Bueno, con respecto a Estados Unidos, este país ha sido un líder en la lucha contra la corrupción históricamente. Lamentablemente esto no es así, está en su puntuación mínima, histórica mínima. Esto tiene que ver con un poder judicial que cada vez va perdiendo independencia, con un poder ejecutivo que actúa de forma cuestionable, cada vez de forma menos ética y con una aplicación selectiva de la ley, algo que antes no veíamos en Estados Unidos. En Europa también presenta deterioro, sin embargo sigue siendo, sobre todo la Unión Europea, la región que lidera en la lucha contra la corrupción en el mundo. Por ejemplo, se encuentra a 22 puntos por arriba de América Latina y el Caribe, de las Américas, perdón. Luciana Torchiaro, consejera regional de Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe, muchas gracias por este análisis. Gracias.